Una vez más, feliz sábado. Happy Sabbath once again. Me da muchísimo gusto estar de vuelta aquí en la iglesia de New Beginning. So happy to be here again Yo at me New siento Beginning bien Church, feliz de ser tu pastor. and I feel very happy to be your pastor. Y quiero decirles que si me ven un poco bronceado, estuve en la playa una semana completa. I want to tell you, if you see me a little tan, I was at the beach for a week, And it was wonderful. y fue maravilloso. Cada mañana temprano salía yo y veía el amanecer. Wow. Each morning I would wake up and see the sunrise. It was amazing. Así que aquí estamos de regreso para continuar con nuestra serie de las 7 iglesias del Apocalipsis y cómo se aplica al matrimonio. We are here again, though, and we're going to continue with our series, The 7 Churches of Revelation and How It Applies to Marriage. Así que en el pasado ya estudiamos la iglesia de Éfeso y Esmirna. So we have already studied Ephesus and Smyrna. Si no escucharon esos sermones, está en nuestra página de Facebook. If you haven't heard those sermons, you can find them on our O lo Facebook pueden page, buscar en mi canal de YouTube. or you can search it on Pastor's YouTube channel. Pero hoy vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. But today we're going to speak about the Church of Pergamos. Las dos iglesias anteriores, Éfeso y Esmirna, estaban en la costa, ¿verdad? En la playa. The last 2 churches, Ephesus and Smyrna, were along the coast. Pero by the Pérgamo water. era una ciudad que fue construida en una montaña, en una colina, But Pergamos was a city that was constructed upon a hill, a unos 48 millas de Esmirna. about 48 miles from Smyrna. Así que hoy vamos a hablar de la iglesia de ¿qué? So today we'll speak about which church? Pérgamo. Pergamos. Y estas son fotos reales de las ruinas de esa ciudad. And this is actual pictures of the ruins of the church. Y aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, las que son dibujos, es lo que artistas han recreado de lo que podía haber sido la ciudad. These drawn images are what artists have recreated of what it potentially looked like. Y las otras sí son fotografías reales. And the others are the actual photos of what it looks like. Así que fue una ciudad muy impresionante porque estaba literalmente construida a la orilla It de un truly, tremendo precipicio. it truly was an impressive church because the construction was built over a hill or mountain. Y bueno, aquí tenemos algunos datos interesantes de la ciudad de Pérgamo en el tiempo de Juan. So here we have some articles that are pretty astonishing of the church. El dios que más adoraban ahí era Zeus. The god that they worshipped was Zeus. Y ahí tienen, por ejemplo, la Acrópolis. En ese dibujo ven el humo que está ascendiendo del altar de Zeus. You can see here in the middle the smoke that's rising from the altar of Zeus. Así que era una de las principales deidades que ellos adoraban. He was one of the principal gods that they worshipped. Era conocida también como una ciudad muy intelectual. It was also a very intellectual city. Tenía una biblioteca de más de 2,000 volúmenes. It had a library of almost 2,000 volumes. Era la más grande después de la biblioteca de Alejandría. It was the biggest library besides from Alejandría. Alexandria. Okay. Y bueno, también debemos nosotros mencionar que había otros detalles aquí, como era el santuario de Asclepio. We should also mention that it was also the sanctuary of Asclepius. Allí en esa imagen de este personaje ven allí la serpiente enrollada, parecido al emblema que usa la medicina hoy día. You can see in the image of the statue, he has a serpent that is wrapped around that torch that he has. It almost resembles the same symbol as they use in the medical field. Pues de ahí viene, This is where it comes from. porque este era el dios de la sanidad. Because this was the god of health. Así or que viajaba healing. gente de todo el mundo para ir y pedirle a este Dios que lo sanara. So people from all over the world would travel here to ask this god to heal them. Y por supuesto había muchísimas otras deidades que adoraban ahí en Pérgamo. There was also a lot of other gods that they would worship there. In Era Pergamum. una ciudad muy pagana. It was a very pagan city. Hoy se conoce como Bergama, Today, it's known as Bergama allí en el país de Turquía. in the country of Turkey. Y ahí ustedes pueden observar la ciudad moderna que existe hoy. And this is the modern city that is there today. Así que vamos a ver cuál fue el mensaje que Dios envió a esta iglesia. Está en Apocalipsis capítulo 2 del 12
al 17. Let's see, what was the message that God had for this church? You can find it in Revelation chapter 2, 12 to 17. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. To the angel of the church in Pergamum write, El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. these are the words of him who has the sharp double-edged sword. Yo conozco tus obras I know where you live, y dónde moras, where Satan has his throne. donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre Yet you remain true to your name. y no has negado mi fe, You did not renounce your faith in me, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, not even in the days of Antipas, my faithful witness, donde mora Satanás. who was put to death in your city where Satan lives. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, Nevertheless, I have a few things against you. There are some among you who hold to the teachings of Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. who taught Balak to entice Israelites to sin, who that they ate food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Y también tienes los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Likely, you also have those who hold to the teachings of the Nicolaitans. Por tanto, arrepiéntete, Repent, therefore, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. otherwise I will soon come to you and I will fight against them with the sword of my mouth. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, I will also give that person a white stone with a new name written on it, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. known only to the one who receives it. Así que vamos a conocer un poquito los problemas de esa iglesia en ese tiempo del apóstol Juan y también en el periodo histórico que representa. Now let's discover some of the issues that this church had presented by the Apostle John. En primer lugar, encontramos algo bien fuerte que se menciona. Dice que es el trono de Satanás. In the first place, we have something very interesting. They were known as the throne of Satan, Principalmente por 2 razones. principally because of 2 reasons. En primer lugar, porque ahí, como en Esmirna, ¿se acuerdan que adoraban al emperador una vez al año? Tenían que reconocerlo como Dios. In the first place, you remember how in the church of Smyrna they would worship him and had to recognize that he was their God? Ellos recibían, después de declarar que el emperador era su Dios, un certificado que decía que ellos podían ahora sí tener su propio negocio y llevar su vida tranquilamente. After they accepted that the emperor was their God, they would receive a certificate, and this certificate would allow them to, build their life there, open a business, for example. Así que en primer lugar, este culto al emperador era una razón por la cual se calificó como trono de Satanás. So, in the first place, because it was the worship, this place was like the place of worship for the emperor, this is why it was known as the throne of Satan. Y por supuesto, por tremendo paganismo que había allí. And of course, because of the amount of paganism found there. Ahora, me llama la atención que así como en el capítulo 1 de Apocalipsis, Jesús se presenta con una espada en su boca, aquí hace mención nuevamente a este hecho. It calls to my attention that in the chapter 1, it talks about God being presented with the sword coming out of his mouth. It also spoke about it here. Pérgamo fue capital de la provincia de Asia por más de 250 años. Pergamum was a province from Asia for more than 250 años. 250 years. Y el gobernador de la ciudad podía matar a quien quisiera con su espada. And the governor of the city could kill whoever he wanted with his sword. Pero aquí nos dice que el que tiene la espada es Jesús. But here it tells us that the one who holds the sword is Jesus, Porque la palabra la tiene Cristo. because Jesus has the last ¿A word. poco no nos da mucho ánimo saber que la última palabra la tiene Él? Isn't that a thing to rejoice about? The last word, Christ has the last word. Desde luego, el
periodo histórico que representa desde el año 313 al 538. The historic period we're talking about here is 313 to 538. Y bueno, aquí lo que vemos nuevamente cuando dice trono de Satanás, esa tremenda mezcla que hubo del paganismo con el cristianismo durante este periodo. When we speak about the throne of Satan, we're talking about the mixture of paganism with Christianism that was found here. En el año 313, Constantino declara como una religión oficial el cristianismo dentro del imperio. In 313, Constantine announced that Christianism was a religion in this city. O sea, fue reconocido el cristianismo como una religión, It was recognized as a religion, junto con todas las demás religiones. along with all the other religions. Y bueno, obviamente el cristianismo se volvió algo popular. And Christianism became popular. Y ahí es donde comenzó el peligro porque comenzaron a mezclar doctrinas paganas con las doctrinas cristianas. And this is where it got iffy because they started to combine Christianism with paganism doctrines. Ahora, a esta iglesia se le dice algo positivo. So, but we can say something positive about this church. Retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. You hold fast my name and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr. Bueno, Antipas fue simplemente uno de miles que dieron su vida por no adorar al emperador. Antipas was one of millions or thousands, who gave up his life to not praise the emperor. Fue un mártir cristiano. He was a Christian martyr. Entonces aquí simplemente se está refiriendo a que en esta iglesia de Pérgamo, tanto en el tiempo de Juan como en este periodo histórico, siempre hubo gente fiel. What this is referring to is that in the midst of this paganism, there was always faithful people. También se dice aquí que tiene un problema esta iglesia. But it also talks about a problem in O sea, this church. Dios le llama la atención. God calls their attention. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, You also have those who hold the doctrine of Balaam, que hacen tropezar, comer cosas sacrificadas a ídolos y cometer fornicación. who are a stumbling block, eat things sacrificed to idols, and commit sexual immorality. Y también menciona a los nicolaitas, que ya habíamos hablado de ellos en el pasado. And also speaks about the Nicolaitans who we spoke about earlier. Así que básicamente aquí lo que estamos hablando es de aquellos cristianos que aceptaron precisamente esas ideas paganas y introdujeron esas ideas en la iglesia. Eran falsos maestros. So what we are talking about here is about these Christians who accepted these pagan doctrines and introduced them into Christianity. Que sirvieron precisamente de tropiezo, invitaban a la congregación para que, como dice ahí, comer cosas sacrificadas a ídolos y también cometer actos sexuales ilícitos. And this caused that they were stumbling blocks. You know, they'd make people eat things that they shouldn't be eating, sacrifice to idols, and commit immoral sexual things. Y claro, Balaam en el tiempo bíblico pues se reconoce como aquel que quería solamente beneficiarse él mismo. And in biblical times, when we speak about Balaam, they're talking about somebody who only wanted to benefit himself. Y estos falsos maestros solamente querían el bien de ellos mismos. These false prophets only seek for their benefit. Y entonces la invitación de Jesús es: arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. So Jesus' invitation to them was repent, or else I will come to you quickly, and I Qué, will fight against you with the sword in my mouth. qué hermosa invitación de Dios. What a beautiful invitation from God. Aún para quienes se han desviado del camino de Dios, Él dice: ¿sabes qué? Te doy otra oportunidad. Even for those who have lost their way, he tells them, I will give you another opportunity. Y bueno, también hay promesas a esta iglesia. There is also promises to this church. Comer del maná escondido. Eat of the hidden manna, Y también una piedrecita blanca con un nombre nuevo que nadie conoce. and a little white stone with a new name that no one knows. Estas son promesas hermosas. These are beautiful promises. Por ejemplo, el maná escondido. ¿Qué es eso? The hidden manna, what could that be? El hecho de que tú puedas tener una relación personal con Jesús es un asunto tuyo.
The fact that you can have a personal relationship with Jesus, that's a matter that benefits you. El maná escondido es Jesús. The hidden manna is Jesus. ¿Y la piedrecita blanca? And the little white rock, ¿Se acuerdan que los que adoraban al emperador recibían un certificado? do you remember those that would worship the emperor would get a certificate? Ah, pues Jesús dice, no, el que me es fiel le voy a dar una piedrecita blanca, un certificado con un nombre nuevo. So God tells them, the people who worship me, I will give you a little white rock with a name. Obviamente el piedra blanca representa la pureza, Obviously, this little white rock represents purity. el nombre nuevo, un carácter nuevo. A new name meaning a new character. ¿A poco no nos gustaría que Dios cambiara algunas cosas de nuestro carácter? Wouldn't you like for God to change certain things in your character? Pues Dios está diciendo que si tú estás dispuesto a serme fiel, yo voy a cambiar tu carácter. So Jesus is telling you, if you are willing to be faithful to me, I will change your character. Ahora sí, la parte que más nos interesa es, bueno, ¿y cómo se aplica esto al matrimonio? So now the most interesting part and what we can see, how does this relate to marriage? Recuerden que este es un proyecto que estoy haciendo donde va a salir un libro de las 7 iglesias y cómo se aplica al matrimonio. Remember, this is a project that I'm doing, writing a book about how the 7 churches can apply to marriage. Y encontré algunas cosas muy interesantes de la iglesia de Pérgamo. And I found some very interesting things about the church of Pergamon. Porque obviamente en esa iglesia en el tiempo de Juan, como también en el periodo histórico, la iglesia estaba llena de matrimonios. So obviously, in John's time period and historically, the church was full of marriages. Ahora, hay que hacer un pequeño paréntesis porque alguien aquí me podía decir, pastor, pero yo no soy casado. Let's do a little parenthesis here because some of you might say, but God, Pastor, I'm not married. Pero tal vez en el futuro sí. But maybe in the future you will be. O qué tal si alguien me dice, no, pastor, yo ya estoy solo o sola, yo no tengo planes de tener pareja. Or somebody can say, you know, Pastor, I am alone and I really don't have any plans to have a partner. Pero ¿a poco no te gustaría que esto te sirviera de consejo para alguien que lo pueda necesitar? But maybe you can use these teachings as to give someone advice. Y claro, si eres casado o casada, pues con más razón. And of course, if you're married, even better. Así que vamos con el primer punto. So let's go with the first part. A la iglesia de Pérgamo, Dios le está diciendo a los matrimonios, necesito que los dos, esposo y esposa, sean auténticos cristianos. So the church of Pergamum is telling men and women, I need both to be authentic Christians. Recuerden que es un periodo donde se mezcla el cristianismo con el paganismo. Remember, this is a time period where paganism and Christianism was blending. Ahora imagínate aquella pareja donde uno decidía ser fiel a Dios y el otro sí tomaba algunas ideas paganas y los practicaba. Well, imagine a marriage where one person was really wanting to be Christian and the other person was bringing in some pagan ideas. Qué difícil un matrimonio así. That is a difficult marriage. Cuando uno sí quiere y el otro no quiere. When one spouse does want to follow the Lord and the other doesn't. Eso se vuelve caótico. That can become chaotic. Por lo tanto, Dios espera que los dos, esposo y esposa, sean cristianos auténticos. Therefore, the Lord expects for both the husband and the wife to be authentic Christians. Y un both. consejo para los jóvenes, This is an advice for young people, los que todavía no se casan. those who are not married yet. Cuando te cases, cásate con una persona cristiana. When you get married, marry a Christian person. No solamente porque te gusta, te cae bien y es una linda persona. Don't just look for somebody who you like and you get along with well, Y que sea un auténtico cristiano, porque hay de cristiano a cristiano. but make sure that he's an authentic Christian because, you know, there's many Y, Christians out there. y si tú eres un cristiano adventista, lo ideal, de acuerdo a lo que veo en la Biblia, es que sea un cristiano adventista. And if you're an Adventist Christian, then the most ideal thing would be another Adventist Christian. Yo me acuerdo, había una pareja donde el muchacho, no hombre, estaba súper enamorado de su novia. There was a couple where the young man, he was so in love with his girlfriend. Ella era católica romana She was Catholic y él era adventista. and he was Adventist. Y ella, conversando con el sacerdote, llegó a una conclusión interesante. When she was speaking to the priest, they came to a very interesting conversation. Ella le dijo a su novio, She told her boyfriend, ¿sabes qué? Yo necesito casarme con un católico, you know, I need to marry a Catholic porque así seríamos más felices. because we would be happier this way. Y como yo sé que tú no te vas a hacer católico, And I know you're never going to become Catholic,
aquí le cortamos. Let's just break up. Y cuando yo lo conocí a este muchacho, es cuando apenas habían roto la relación, estaba llore y llore. When I met this young man, he had just been broken up with, so he was devastated. Y medía más de 6 pies de alto y Sí. ver una persona de esa altura llorando era un poquito interesante. He was like 6 feet tall, so it was kind of interesting to see such a big guy crying. Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué rompió contigo? And I said, well, why'd she break up with you? Porque ella se dio cuenta que debemos ser de la misma religión. And he said, well, because she found out that we needed to be from the same religion. Y yo le dije, ¿y tú qué quieres? And I told him, well, what do you think? Pues yo creo que sí, pastor. And he said, yeah, I think so, Pastor. Porque si la cosa más importante es que es Dios, no nos vamos a poner de acuerdo, qué difícil sería. Because he said, because if the most important thing, which is God, and we're not going to be agreeing in that one important topic, then it doesn't make sense. Así que una palabra de consejo para nuestros jóvenes. Si eres adventista, cásate con una adventista. So this is an advice for our young Adventists. If you are Adventist, marry an Adventist. Y que sea un buen adventista, porque hay buenos y malos adventistas. But an authentic Adventist, because we have from both. Ahora, ¿cuál es la meta? De acuerdo a esta iglesia, es que tú y yo desarrollemos el carácter de Cristo y le seamos fiel. So what is the goal? The goal is to develop a character of Christ and to be faithful. Entonces aquí es muy importante que entienda la pareja, el matrimonio, de que la meta de aún del matrimonio es llegar a ser como Jesús. A veces no entendemos esto, pero a veces Dios permite que nos casemos realmente para cambiar nuestro carácter. You know, and this is so important because the marriage needs to know that the goal is to be Christian and be faithful. And God allows us to marry, and sometimes that challenges our character. Por ejemplo, yo le digo a mi esposa que la razón por la cual ella se casó con un pastor es para que Dios la pudiera salvar. And I always tell my wife the reason you married a pastor is so that you can be saved. No es porque yo sea bueno, sino porque es muy difícil ser esposa de un pastor. It's not because I'm good, it's just because it's very difficult to be the wife of a pastor. Así que Dios espera que desarrollemos nuestro carácter como esposos y como esposas. The Lord expects for us to develop our character as wife and husband, Y que le seamos fieles a Jesús. and that we be faithful to God. Y aquí es donde encontramos una situación paradójica. And this is where we find a situation that is interesting. Porque puede ser que tú quieres ser fiel a Dios. Maybe you do want to be faithful to God. Y tú quieres desarrollar el carácter de Cristo. You want to develop a character that is like, Pero vivimos en Jesus. un mundo donde se nos ha puesto ciertas normas. but we live in a world that has given us certain norms. Y ha creado en nuestra mente preconceptos. And it has created in our minds Preconcepts. yeah. Entonces, imagínate, una de las ideas que más permea nuestra sociedad es el siguiente. So imagine this is one of the ideas that hurts our society the most. Por ejemplo, muchos hombres Many men piensan que la esposa es su propiedad. that she is their property. ¿Han escuchado eso? Have you heard that before? O quizás lo has vivido. Or maybe you've lived it. Es que yo me casé contigo, ahora tú me perteneces. I married you, so now you're mine. Pues yo tengo noticia para ti. I have news for you. Ella no es tu propiedad. She is not your property. Ella le pertenece a Jesús. She belongs to Jesus. Cuando Pablo dice que somos propiedad, él se refiere a que tanto él como ella se pertenecen mutuamente. When Paul says that we are each other's property, he's talking about each other. He is yours, she is his. Pero no hay tal cosa como que ella es mi propiedad y yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. But it doesn't mean that she's my property and I can do with her whatever I want. Y hay otra idea que es del lado de ella, And now there's another idea, and this is about her, donde ella piensa que su esposo es su proyecto. where she believes that her husband is a project. Yo lo voy a cambiar. I'm going to change him. Él va a ser como yo quiera. He's going to be how I want. Lo voy a educar. I'm going to educate him. Es mi proyecto. He's my project. Pues tengo noticia para ti, querida dama. I have news for you, lady. Él no es tu proyecto. He is not your project. Es el proyecto de Jesús. He's Jesus' project. Así que hay que tener estas ideas claras porque si no nos metemos en problemas. We need to have these ideas clear because if not, we encounter problems. Y algo muy importante que aprendemos de la iglesia de Pérgamo es que no hagas tropezar a tu pareja.
One of the most important things we can learn from the Church of Pergamum is don't be a stumbling block for your partner. ¿Cómo sucede esto? How do we do this? Cuando tú sabes perfectamente bien lo que molesta a tu pareja, ya estás oprimiendo ese botón cada rato. You know exactly what bothers your spouse, and there you are poking at those buttons. Y tú sabes que eso la va a enfadar, You know that's going to upset her, pero tú sabes que es la forma de manipular, but you know it's a way to manipulate, de salirte con la tuya. getting your way. O qué tal cuando tú invitas a tu pareja a hacer algo que tú sabes que no deben hacer como cristianos. Or whenever you invite your spouse to do something you know you shouldn't be doing as a Christian couple. Como hace unos meses atrás, no voy a decir lugar ni nombres, I won't say a name or the place, pero una pareja que yo conozco, but someone's back, a couple that I know, los quiero mucho, I really love them. no sé por qué lo harían, I don't know why they did it, pero en el Facebook de ellos but in their Facebook, salen bailando en un antro they were dancing in a club y tomando cerveza. and drinking beer. Uno de los dos envía invitado a su pareja. One of the two had invited their spouse. No hagas tropezar a tu pareja. Don't be a stumbling block for your Al spouse. contrario, sé fiel a Dios tú On the contrary, be faithful to the Lord y no permitas la inmoralidad sexual en tu matrimonio. and don't allow or permit fornication in your marriage. La causa quizá principal de divorcio es precisamente por la violación al séptimo mandamiento. One of the leading reasons of divorce is because we fail to meet the seventh commandment. Cuando somos infiel a nuestra pareja se rompe un vínculo muy sagrado. When we fornicate or cheat on our spouse, we break something so sacred. Y puede ser que si fue un desliz, un resbalón, pues haya remedio. And hopefully, if it was an accident, a mistake, not an accident, a mistake, then there could be remedy. Pueden ir a terapia o pueden buscar ayuda. Maybe with some therapy, you can seek for some help. O sea, un matrimonio se puede recuperar después de una falla. A marriage can recover from this. Pero cuando es perversión es otra historia. But when it's perversion, that's another story. Cuando ya es una tras otra. When it's once and another time and another time. La Biblia autoriza en esos casos el divorcio. The Bible authorizes in these cases a divorce. Pero cuidadito con la inmoralidad sexual. But you need to be careful with sexual immorality. Una tercera parte de todos los litigios para el divorcio en Estados Unidos es por el problema de la pornografía. One of the 1/3 of the reasons for divorce in the United States is because of pornography. O sea, de cada 3 parejas, uno que lleva su caso para el divorcio es porque su esposo o su esposa es adicto o adicta a la pornografía. For every 3 divorces, one of them is because of pornography. Así que es terrible la estadística. That's a terrible statistic. Así que cuidado con la inmoralidad sexual. So be very careful with sexual immorality. Y algo que debemos practicar en todos nuestros matrimonios es arrepentirnos. One thing that we should always talk about or practice in our marriages is practicing forgiveness. Porque al estar viviendo en pareja nos vamos a ofender. Practicing repentance, because when we're in marriage, we're going to offend each other. En ocasiones vamos a hacer algo que moleste a nuestra pareja. We're going to do something that bothers our spouse. Y debemos estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar. And we should be ready to ask for forgiveness and forgive. Es lo que nos enseña la iglesia de Pérgamo. This is what the Church of Pergamum shows us. Jesús le dijo a esa iglesia, arrepiéntate. God told this church, repent. Entonces, si hay algo que tú tienes que arreglar con tu pareja, arréglalo. If there's something you need to fix with your spouse, fix it. Pide perdón si es necesario. Ask for forgiveness if it's necessary, Perdona si es requerido. and forgive if it's required. Ahora, me llama mucho la atención que a esta iglesia se le promete comer del maná escondido. It calls my attention that this church was promised to eat from the hidden manna. Eso se refiere a esa relación personal con Jesús. This refers to a personal relationship with Jesus. Ahora, ¿qué sucede cuando el esposo se levanta cada mañana y tiene su vida devocional y la esposa no? What happens when the husband wakes up every morning and has a devotional but not the wife, O viceversa. or vice versa?
Cuando uno está caminando cerca de Jesús y el otro aparentemente camina con Jesús. When one of them is trying to walk next to the Lord, but the other one apparently is doing it. Qué difícil es llevar un matrimonio así, It's going to be difficult to walk in a marriage like porque that hay un tremendo desbalance espiritual. because there's a terrible imbalance spiritually. Entonces, los dos deben de buscar a Jesús. Both need to seek for Jesus. La promesa es que los dos pueden comer del maná escondido, The promise is that both can eat from the hidden manna, pero cada uno debe tomar la decisión. but each one needs to make the decision. Y qué bonito es empezar el día con Jesús. And how beautiful is it to start the day with Jesus? Porque, ¿sabe? Nuestra mente funciona de la siguiente manera. You see, our mind works in a certain way. Cuando tú empiezas el día con Jesús y entonces vas atravesando el día, cualquier cosa que se te ocurre, cualquier cosa que te pasa, te va a llevar a lo que hiciste al inicio del día. When you're trying to walk with Jesus, you wake up, you're walking with Jesus, but then any little thing that happens will just take you right back. Y te vas a recordar que Jesús está a tu lado. And you're going to remember at the beginning of the day that God is on your side. ¿Te ha pasado que un día no tienes vida devocional y qué difícil fue ese día? Have you ever noticed that you don't have your morning devotional and the day is just difficult? 2 veces más difícil. 2 times as difficult. Porque cuando has iniciado el día con Jesús es más fácil buscarlo cuando pasa algo. But when you've seeked for Jesus in the morning and something happens, it's so much easier to just go back and A look ver, for him. Ahora, eso no anula tener el culto familiar o el culto de pareja. Now, this does not mean we don't have to have morning service as family together. Lo importante es que tengas tu vida devocional, What is also important, though, is that you have your personal devotional. porque al final del día lo único que cuenta en esta vida es tu relación con Jesús. Because at the end of the day, one of the most important things is your personal relationship with the Lord. La piedrecita blanca con un nombre nuevo. The white stone with a new name. Necesitamos nosotros la aprobación de Cristo Jesús. We need the approval of Christ and his character. Ahora, ese carácter que muchas veces te mete en problemas, el único que lo puede cambiar es Dios, no es tu esposo o tu esposa. That character that many times gets you into issues, nobody can change it. Not your wife, not your husband. Y me llama la atención que dice que nadie sabe ese nombre, sino solamente tú. And it's funny because no one knows that name, only you. O sea, esa transformación del carácter es algo que Dios realiza en una forma secreta en tu vida. So this transformation of your character is something God does secretly in your life. Se va a manifestar externamente, claro que sí, It'll be manifested externally, of course, pero la obra es interna a través del Espíritu Santo. but the work is done internally through the Holy Spirit. Así que la invitación a la iglesia de Pérgamo es, ¿sabes qué? Si tú estás casado o casada, déjame cambiar tu carácter. So the invitation to the church of Pergamum was this special invitation, let me change who you are. Yo quiero que seas como yo, dice Jesús. I want you to be like me, Jesus says. Así que la invitación de hoy, So the invitation for today, no importa si estás casado o no, it doesn't matter if you're married or not. yo quiero invitarte a que desarrolles el carácter de Jesús. I want to invite you to develop a character like Jesus is. Quiero que tengas una vida devocional intensa, Have an intentional and intense devotional life. que seas capaz de pedir perdón o de perdonar cuando es necesario, That you can be capable of asking for forgiveness when it is necessary. que seas un fiel cristiano en un mundo que está turbulento. That you may be a faithful Christian in a world that is trembling. Pero si estás casado o casada, But if you are married, hay un mensaje especial para ti hoy. there's a special message for you today. Dios tiene un plan para ustedes como pareja, God has a plan for you as a marriage. pero este plan no se puede llevar a cabo sin tu consentimiento. But this plan cannot be fulfilled without your consent. Así que, ¿cuántos de los que están casados esta mañana quieren que el plan de Dios se cumpla en tu matrimonio? So, how many of you who are married here today want for this plan to be fulfilled in your marriage? ¿Y cuántos de ustedes que quizás no están casados quieren que todo lo que Dios quiere lograr en ti se pueda alcanzar? And those who aren't married, who wants for this plan to be fulfilled if you're married, when you marry? Amén. Vamos a orar, vamos a colocarnos de pie. Let's pray. Let's stand. Querido Dios, muchas gracias Heavenly Father, thank you so much porque nos amas tanto, because you love us so much
que nos das mensajes directos, contundentes para cada uno. because you give us direct messages for each one of us. Y hoy, Señor, quiero una bendición especial para los matrimonios aquí presentes. Today, my God, I ask for a special blessing for all of the marriages here Y también para cada individuo que se encuentra en este lugar. and for every individual who is present here today. Nos entregamos a ti. We give them to you. Queremos ser como Jesús. We want to be like Jesus. Bendícenos. Bless us. Lo pedimos en su dulce nombre. We ask for this in his sweet name. Amén.